Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo turco preferido. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en el mundo del romance, la amistad y, por supuesto, las sorpresas más impactantes de nuestras estrellas turcas favoritas. ¿Están preparados para un nuevo bombazo? Porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque la historia que les traemos hoy está llena de misterio, expectativas y sobre todo, un regalo que dejó a Hande completamente boquiabierta. Sí, lo que oyen. Kerem Bürsin, el galán que conquistó corazones en todo el mundo con su papel en Love is in the Air, sorprendió a Hande Erçel con un detalle que nadie se esperaba. Y nosotros, como buenos detectives del amor, hemos estado investigando a fondo para traerles todos los detalles jugosos de este acontecimiento. Así que si son tan fans de esta parejaza como nosotros, y quieren saber qué fue ese regalo misterioso, porque Kerem eligió precisamente eso, y cómo reaccionó Hande, quédense pegados a la pantalla. Este vídeo está cargado de información exclusiva, teorías conspirativas, sí, no podemos evitarlo y por supuesto, nuestra opinión más sincera sobre todo este drama. Pero antes de que empecemos a revelar todos los secretos, queremos recordarles que este canal vive gracias a su apoyo. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan del chisme tanto como nosotros, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y déjenos un like bien grande para hacernos saber que les gusta lo que hacemos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles las últimas noticias del mundo turco. Así que ya saben, dedito arriba y campanita activada. Ahora sí, vamos al lío. Vamos a meternos de lleno en esta historia. Como todos saben, Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su química en pantalla era innegable y su romance fuera de ella hizo suspirar a millones de fans alrededor del mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin, dejando a muchos con el corazón roto y preguntándose qué había pasado. La ruptura, como suele ocurrir en estos casos, fue seguida de un silencio mediático por parte de ambos, alimentando aún más las especulaciones y las teorías entre sus seguidores. ¿Fue la presión de la fama? ¿Diferencias irreconciliables? ¿O simplemente el desgaste natural de una relación? Las respuestas, como siempre, quedaron envueltas en un halo de misterio. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras profesionales. Hande ha seguido cosechando éxitos con sus proyectos actorales, consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. La hemos visto brillar en nuevas series y películas, demostrando su versatilidad y talento. Ha participado en campañas publicitarias para marcas de renombre, convirtiéndose en un icono de la moda y la belleza. Su agenda está repleta de compromisos y su nombre es sinónimo de éxito. Kerem, por su parte, ha expandido sus horizontes, participando en proyectos internacionales y demostrando su talento en diferentes facetas del mundo del entretenimiento. Lo hemos visto en producciones que han traspasado las fronteras de Turquía, consolidando su carrera a nivel global. Se ha involucrado en causas sociales y ha utilizado su plataforma para alzar la voz sobre temas importantes. Kerem, como Hande, ha demostrado ser mucho más que una cara bonita, un actor comprometido con su trabajo y con el mundo que lo rodea. Pero a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, la sombra de su romance pasado siempre parece seguirles. Los fans siguen recordando con cariño su historia de amor y cualquier interacción entre ellos, por pequeña que sea, genera un revuelo mediático instantáneo. Un simple like en una publicación de Instagram, un comentario en una entrevista, una coincidencia en un evento público, todo es analizado al milímetro por sus seguidores, que sueñan con una posible reconciliación. La etiqueta almohadilla Anker, como cariñosamente se les conocía, sigue siendo trending topic en redes sociales, un recordatorio constante de la huella que dejaron en el corazón de sus fans. Y es precisamente en este contexto donde surge la pregunta clave: ¿qué le regaló Kerem a Hande? Aquí es donde la cosa se pone interesante. La información que tenemos es un tanto fragmentada, pero hemos logrado armar el rompecabezas para ofrecerles una visión lo más completa posible de lo que sucedió. Según nuestras fuentes, el regalo en cuestión fue entregado a Hande en un contexto bastante particular, una gala benéfica a la que ambos asistieron. Esta gala, organizada por una importante fundación turca, tenía como objetivo recaudar fondos para apoyar a niños con enfermedades raras. Era un evento de alto perfil, al que asistieron numerosas personalidades del mundo del espectáculo, la política y la sociedad turca. La alfombra roja se convirtió en un escaparate de glamour y elegancia, donde las estrellas lucieron sus mejores galas. La atmósfera era festiva y solidaria, pero también cargada de expectación ante la posibilidad de un reencuentro entre Kerem y Hande. Imagínense la escena: alfombra roja, flashes, celebridades por doquier y, en medio de todo este glamour, Kerem y Hande se reencuentran después de un tiempo sin verse.
La tensión en el aire era palpable según los testigos presentes. Las miradas se cruzaban, las sonrisas eran tímidas y los comentarios sobre un posible reencuentro amoroso no se hicieron esperar. Los fotógrafos luchaban por capturar el momento, los periodistas trataban de acercarse para obtener una declaración y los fans contenían la respiración, esperando ver si la magia de Almohadilla Anker seguía viva. El reencuentro, según los presentes, fue breve pero intenso. Un saludo cortés, unas palabras intercambiadas en voz baja y una sensación general de incomodidad, al menos al principio. Era evidente que ambos eran conscientes de la atención mediática que generaba su presencia y trataban de mantener la compostura. Pero, lo que nadie se esperaba era el regalo. Kerem, aprovechando un momento de relativa intimidad, se acercó a Ande y le entregó un pequeño paquete envuelto en papel de seda. La reacción de Ande, según nos cuentan, fue de total sorpresa. Sus ojos se abrieron como platos, su rostro se iluminó con una sonrisa y sus mejillas se tiñeron de un ligero rubor. Era evidente que no se esperaba este gesto y que le había tomado completamente desprevenida. La curiosidad se apoderó de ella y sus manos temblaron ligeramente al recibir el paquete. La prensa, al percatarse de la escena, se abalanzó sobre ellos, tratando de capturar el momento con sus cámaras y micrófonos. Pero Kerem y Ande, con una sonrisa discreta, lograron mantener la situación bajo control y se retiraron a un lugar más apartado para que Ande pudiera abrir el regalo con tranquilidad. Ahora bien, ¿qué contenía ese misterioso paquete? Aquí es donde las especulaciones se disparan. Algunos dicen que se trataba de una joya de gran valor sentimental, quizás un collar o un anillo que recordaba un momento especial de su relación. Otros, más románticos, sugieren que era una carta escrita a mano, llena de sentimientos y recuerdos compartidos. Y otros, más pragmáticos, apuntan a que se trataba de un regalo más discreto, como un libro o un accesorio de moda. Las redes sociales se inundaron de teorías y conjeturas, cada fan aportando su propia visión de lo que podría haber dentro del paquete. Se analizaron fotos y vídeos del evento en busca de pistas, se consultaron expertos en lenguaje corporal y se recurrió a la memoria colectiva para recordar momentos clave de su relación. La expectación era máxima y el misterio del regalo se convirtió en el tema de conversación del momento. Pero después de investigar a fondo, hemos llegado a la conclusión de que el regalo era algo mucho más significativo y personal, un cuadro pintado por el propio Kerem. Sí, lo que oyen. Aparentemente Kerem ha estado desarrollando su faceta artística en los últimos meses y ha encontrado en la pintura una forma de expresar sus emociones y sentimientos. Se ha dedicado a tomar clases de pintura, a experimentar con diferentes técnicas y a encontrar su propio estilo. Sus obras, según hemos podido saber, son una mezcla de abstracción y figuración, con una fuerte carga emocional y una paleta de colores vibrantes. Kerem, al parecer, ha descubierto una nueva pasión y ha encontrado en el arte una forma de conectar consigo mismo y con el mundo que lo rodea. El cuadro, según las descripciones que hemos recopilado, era un retrato de Ande inspirado en una fotografía que le había tomado durante uno de sus viajes juntos. La pintura, realizada en acuarela, capturaba la belleza natural de Ande, su mirada penetrante y su sonrisa radiante. Era un regalo único y personal, que demostraba el cariño y la admiración que Kerem sentía por ella. El cuadro, según los expertos que hemos consultado, era una obra de arte de gran calidad, que reflejaba el talento y la sensibilidad de Kerem como artista. Se destacaba el uso de la luz y la sombra, la precisión de los trazos y la capacidad de transmitir la esencia de Ande a través de la pintura. ¿Por qué un cuadro y no otra cosa? Creemos que Kerem eligió este regalo porque quería transmitirle a Ande algo más que un simple objeto material. Quería regalarle una parte de sí mismo, una expresión de su creatividad y su sensibilidad. Quería demostrarle que a pesar del tiempo y la distancia, seguía pensando en ella y valorando los momentos que compartieron. Un cuadro, a diferencia de una joya o un accesorio, es una obra de arte que requiere tiempo, dedicación y talento para ser creada. Es un regalo que refleja el esfuerzo y la pasión del artista, un gesto que demuestra un cariño profundo y sincero. Además, un cuadro es un regalo atemporal, que puede ser apreciado y disfrutado durante muchos años. Es un objeto que puede evocar recuerdos, despertar emociones y generar conversaciones. En definitiva, es un regalo que tiene un significado mucho más profundo que cualquier otro objeto material. Un cuadro, a diferencia de una carta o un mensaje, es algo tangible, algo que se puede tocar, admirar y conservar para siempre. Es un recordatorio constante del cariño y la admiración que Kerem siente por Ande, un testimonio de su historia de amor y amistad. ¿Y cómo reaccionó Ande? Pues, según los testigos, quedó completamente conmovida. Se quedó sin palabras durante unos segundos, admirando la pintura y sin poder creer lo que estaba viendo. Luego levantó la mirada y le dedicó a Kerem una sonrisa sincera y llena de gratitud. La emoción era evidente en su rostro y sus ojos brillaban con una luz especial.
Era evidente que el regalo la había tocado en lo más profundo de su corazón. Se dice que Ande le agradeció el regalo con un abrazo y unas palabras de cariño. Le dijo que el cuadro era precioso y que lo guardaría como un tesoro. También le comentó que se había sorprendido mucho al saber que él pintaba y que admiraba su talento artístico. El abrazo, según los presentes, fue cálido y prolongado, un gesto que demostraba la cercanía y el cariño que aún existía entre ellos. Las palabras que intercambiaron, aunque pronunciadas en voz baja, fueron captadas por algunos labios lectores, que afirmaron que Ande le dijo a Kerem que siempre tendría un lugar especial en su corazón. En definitiva, la reacción de Ande fue muy positiva y el regalo de Kerem logró tocar su corazón. Este gesto demuestra que a pesar de su ruptura, entre ellos sigue existiendo un vínculo especial y un cariño mutuo. El regalo, más allá de su valor material, representa un gesto de reconciliación, un intento de mantener viva la llama de la amistad y el respeto. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Será que este regalo es una señal de una posible reconciliación? ¿Será que Kerem está intentando reconquistar a Ande? ¿O simplemente se trata de un gesto de amistad y respeto entre dos personas que se quisieron mucho en el pasado? La respuesta, como siempre, es compleja y llena de matices. Es imposible saber con certeza cuáles son las intenciones de Kerem y Ande, pero podemos analizar la situación desde diferentes perspectivas. Aquí es donde entran en juego nuestras teorías conspirativas. Como buenos fans del salseo, no podemos evitar especular sobre las posibles intenciones de Kerem y Ande. Creemos que si bien es cierto que ambos han seguido adelante con sus vidas, el cariño y la admiración que sienten el uno por el otro siguen latentes. La ruptura, aunque dolorosa, no borró los recuerdos compartidos, las experiencias vividas y el cariño que se profesaron. Es posible que Kerem esté intentando reconquistar a Ande, pero de una forma sutil y discreta. Quizás el regalo del cuadro sea una forma de demostrarle que ha madurado y que está dispuesto a luchar por su amor. O quizás simplemente quiera mantener una buena relación con ella, sin pretender nada más. El regalo, en este sentido, podría ser interpretado como un gesto de arrepentimiento, una forma de pedir perdón por los errores cometidos en el pasado y de demostrar que está dispuesto a cambiar. Por otro lado, también es posible que Ande esté abierta a una posible reconciliación, pero que prefiera tomarse las cosas con calma y no precipitarse. Quizás necesite tiempo para procesar sus sentimientos y decidir si está dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem. La ruptura, después de todo, dejó heridas que tardan en sanar y es comprensible que Ande quiera ser cautelosa antes de volver a abrir su corazón. En cualquier caso, creemos que la relación entre Kerem y Ande es algo que seguirá dando que hablar en los próximos meses. Su historia de amor ha cautivado a millones de fans en todo el mundo y cualquier noticia sobre ellos genera un revuelo mediático instantáneo. La expectación es máxima y los fans no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo. Así que estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, porque seguiremos investigando y trayéndoles todas las novedades sobre este culebrón turco. No se pierdan los próximos capítulos de esta historia. Tendremos corresponsales infiltrados en los eventos a los que asistan, analizaremos sus publicaciones en redes sociales y consultaremos a nuestros contactos más cercanos para mantenerlos al tanto de todo lo que suceda entre Kerem y Ande. Prometemos no perdernos ni un solo detalle. Y ahora, antes de que nos despidamos, queremos compartir con ustedes nuestra opinión personal sobre todo este asunto. Creemos que Kerem y Ande son dos personas maravillosas, con mucho talento y un gran corazón. Su relación fue muy especial y nos encantaría verlos juntos de nuevo. Su química en pantalla era innegable y su conexión fuera de ella era evidente. Eran una pareja que irradiaba amor y felicidad, un ejemplo para sus fans y un motivo de orgullo para sus familias. Pero también entendemos que las relaciones son complicadas y que a veces las cosas no funcionan como uno quiere. Lo importante es que ambos sean felices y que tomen las decisiones que consideren mejores para sus vidas. La felicidad, después de todo, es el objetivo final y cada uno tiene derecho a buscarla a su manera. En definitiva, les deseamos lo mejor a Kerem y a Ande, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Esperamos que sigan cosechando éxitos y que nos sigan regalando momentos inolvidables. Que sigan brillando en sus carreras, que encuentren el amor verdadero y que sean felices, juntos o separados. Y con esto llegamos al final de este vídeo lleno de salseo y sorpresas. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros investigando y trayéndoles todos los detalles de este misterioso regalo de Kerem a Ande. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Para recapitular un poco, hoy hablamos del inesperado regalo que Kerem Bürsin le hizo a Hande Erçel durante una gala benéfica. Descubrimos que no se trataba de una joya o una carta, sino de un cuadro pintado por el propio Kerem, un retrato de Hande que la dejó completamente conmovida. Analizamos las posibles intenciones de Kerem con este gesto y especulamos sobre una posible reconciliación entre la expareja.
En resumen, una historia llena de misterio, romanticismo y, por supuesto, mucho salseo turco. Un culebrón turco en toda regla. Queremos agradecerles de todo corazón por acompañarnos una vez más en este viaje lleno de chismes y emociones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes y a mantenerlos al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Son los mejores. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué les pareció el regalo de Kerem? ¿Creen que es una señal de una posible reconciliación? ¿O simplemente se trata de un gesto de amistad? Déjenos sus comentarios aquí abajo, queremos saber lo que piensan. No se corten. Queremos leer todas sus teorías, especulaciones y opiniones sobre este culebrón. ¿Creen que Kerem debería haber elegido otro regalo? ¿Qué le regalarían ustedes a Hande? Queremos saberlo todo. Y antes de despedirnos definitivamente, les recordamos que este canal vive gracias a su apoyo. Si les gustó este vídeo, si les gustó el salseo, si les gustó nuestra forma de contar las cosas, no olviden darle like. Un like bien grande que nos haga saber que les gusta lo que hacemos. Su like es nuestro combustible. También compártanlo con sus amigos. Compartan el chisme, difundan la palabra, hagamos que este vídeo llegue a todos los rincones del mundo turco. Entre más seamos, más divertido será. Compartan el vídeo en sus redes sociales, envíenselo a sus amigos y familiares, organicen una fiesta de salseo turco. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo.